Paz Ciudadana dio a conocer su encuesta Índice Nacional 2021 que revela que la victimización aumentó este año en 4,2 puntos porcentuales en comparación al año pasado. Y otro dato bien importante es que en este estudio se revela que 3 de cada 10 hogares, al menos una persona ha sido víctima de un robo o un intento de robo en los últimos 6 meses. Vamos a conversar sobre este estudio con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones que se sacan en comparación con el año pasado, en un año de pandemia, en que aparentemente la sensación de victimización de la gente no ha cambiado mucho y los delitos aparentemente tampoco disminuyeron en el mismo porcentaje en que se paralizó la actividad? A ver, efectivamente yo creo que esa es una de las principales conclusiones. Primero, no era difícil hacer el índice el año pasado principalmente, y esto también por las condiciones de pandemia, pero decidimos hacerlo con todo el esfuerzo que eso significa porque no queríamos perder la serie histórica y no queríamos dejar de mirar una situación sumamente particular. Es como un experimento natural que se dio por culpa de esta pandemia. Lo que vimos el año pasado era que un índice que estaba históricamente entre el 35 y 40% de familias que declaraban haber sido víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses, bajó radicalmente a un 27%. De hecho, bajó al punto más bajo en toda la historia del índice, que son más de 20 años ya hoy día. Y lo que estamos viendo este año es que hay un rebote. O sea, hoy día de los 27,4 que teníamos el año pasado, estamos en 31,6. O sea, hubo un aumento importante. Y ese aumento se produce principalmente, creemos, porque están liberadas las restricciones que teníamos originalmente el año pasado por la pandemia. Algunas restricciones ya se están liberando. Eso permite que haya más gente circulando en las calles que son posibles víctimas. Hay que recordar que en los robos más del 90% ocurre en la vía pública. Y además las viviendas están con más habitantes en su interior y ahora están quedando, al liberar las restricciones, está saliendo más la gente a la calle, están quedando las viviendas más solas y por lo tanto también es una oportunidad de robar esas casas para las personas que están pensando en delinquir. Entonces estos efectos pueden estar afectando en que haya un incremento. Sin embargo, también vemos que hay una adaptación del delito a la condición de pandemia. Aunque siguiera la pandemia permanentemente y nosotros siguiéramos todos en las casas, el delito se va adaptando y sigue existiendo y vuelve a aumentar rápidamente a partir de que cambian las condiciones como fue la pandemia. Ahora, pero un tema que tú sí, dime. Perdón. Un tema que tú planteabas que yo creo que es súper relevante es la situación de inseguridad, que nosotros también la medimos en el índice. Y ahí vemos que el punto de este año es el segundo más alto en toda la serie histórica. Entonces aquí hay un desacople entre las personas que declaran ser víctimas de robo o intentos de robo y la sensación de temor que tienen las personas. Entonces tratamos de explorar un poco más en eso y disgregamos los datos y los abrimos, por ejemplo, en Santiago y en regiones, y evidentemente en Santiago es mayor el nivel de temor, pero donde encontramos las diferencias más radicales fue entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen el doble de porcentaje, o dicho de otra forma, el doble de las mujeres se clasifican en un nivel de temor alto que los hombres que se clasifican en ese nivel de temor alto. Y por lo tanto aquí tenemos un trabajo pendiente. O sea, tenemos que pensar en la seguridad con un enfoque de género, porque las condiciones que tienen las mujeres y los efectos que tienen a partir de la inseguridad son mucho mayores que nosotros. Por ejemplo, les preguntamos si a raíz de la inseguridad han tomado ciertas medidas. Por ejemplo, dejar de salir a ciertas horas, dejar de ir a ciertos lugares, fortalecer las medidas de seguridad de la casa, ponerse de acuerdo con los vecinos, dejar de salir con elementos de valor a la vía pública. Y hay muchas de esas, bueno, ponerse de acuerdo con los vecinos, por supuesto que algo bueno que pasa, pero todas las otras son restricciones a la libertad de la persona. Son que estamos violando derechos de esa persona porque no logramos tener una situación suficientemente segura. Y en esto, pensar que las mujeres tienen un efecto el doble de radical que lo que tenemos nosotros los hombres es algo que tenemos que abordar y tenemos que abordar rápidamente. Ahora, Daniel, bueno, otro de los delitos que aumenta son los delitos muy violentos y eso es bien preocupante porque, por ejemplo, el nivel de asesinatos sube y eso no lo teníamos antes y subió de una manera bastante importante.
Sí, si bien eso no lo estamos midiendo nosotros en la encuesta, es cuando hacemos un link entre los datos que nos está mostrando la encuesta y otros instrumentos como las denuncias que está recibiendo el sistema de seguridad y justicia, las denuncias que se reciben principalmente a través de Carabineros y que llegan al Ministerio Público. Ahí se ha producido un efecto de la pandemia también bien claro. Si uno saca todos los delitos del artículo 318 del Código Penal, que son los que corresponden a la salud, a la violación de las normas de salud, que evidentemente eso aumentaron de manera muy importante en la pandemia, que antes no existían, si uno saca eso, la disminución de las denuncias fue alrededor de un 20% en todos los delitos. Entonces uno podría sentarse a celebrar, o saltar a celebrar, mejor aún, porque pareciera que la situación es súper buena. Pero cuando uno empieza a mirar qué pasa adentro de esos números, y se da cuenta que los delitos que más disminuyeron fueron los hurtos y los robos por sorpresa, que son delitos de daño bajo, en estricto rigor, cada uno de ellos. Y se mantienen constantes los robos con violencia y robos con intimidación, que son delitos bastante dañinos, porque hay una interacción violenta entre la víctima y el victimario. Por lo tanto, hay daño psicológico, además de los bienes perdidos, un delito mucho más dañino. Y ni hablar de lo que pasa en los homicidios, en que en los últimos 4 años han aumentado en un 60%, y del año 2020 al 2021 aumentaron más de un 20%. De ese 60, en realidad 20 puntos porcentuales se concentran en el último año. Y por lo tanto, uno puede pensar que en cantidad los delitos en la pandemia bajaron, pero en gravedad o en daño, en realidad, que le hacen a la ciudadanía, podemos estar en una situación contraria. Por eso en la Fundación armamos un índice, se llama el índice de daño del delito, en que ponderamos la cantidad de delitos por las penas que están establecidas en el Código Penal, y con eso estamos revisando cómo evoluciona. Entonces todavía estamos construyendo los resultados, pero apenas los tengamos los vamos a dar a conocer, porque creemos que es la única forma de poder diferenciar cuál es el impacto que está teniendo el delito en la población. Y esto puede ser lo que está causando que la sensación de temor sea alta, porque ya no es solo la probabilidad de ser víctima del delito, sino es la probabilidad de sufrir un daño importante a raíz del delito, que puede ser que sea menos probable que yo sea víctima, pero el daño que puedo tener en ese delito es mayor, porque los delitos que se están perpetuando o los que se están concentrando son los delitos que generan mayor daño a la ciudadanía. Daniel, otra de las conclusiones a las que ustedes llegan es que pese a los esfuerzos que se hace un gobierno tras otro, en 20 años prácticamente no han variado los índices de inseguridad, de victimización. ¿Qué es lo que hay que hacer distinto? Nos enfrentamos a una nueva campaña presidencial. ¿Qué es lo que se tiene que hacer que hasta ahora no se ha hecho? Porque seguimos en el mismo punto. Muy simple. En los últimos, cada 10 años, o sea, lo que tú dices es totalmente cierto, se mantiene constante la victimización. En los últimos 10 años hemos duplicado el presupuesto en seguridad y justicia. Duplicado. O sea, significa un crecimiento anual de un 7%, son mucho más que lo que crece cualquier otro sector del erario público. Es un crecimiento muy importante. Sin embargo, con el doble de recursos, los resultados son exactamente los mismos. O sea, lo estamos haciendo mal. Cuando uno mira en qué estamos invirtiendo, las tortas del año 2000, de hace 10 años atrás, comparado con la torta de hoy día, son exactamente iguales. O sea, las instituciones que están recibiendo los fondos son exactamente las mismas. O sea, no hemos cambiado la estructura presupuestaria, sino que la torta es el doble de grande, pero la proporción que le toca a cada institución es la misma. ¿Y qué tipo de instituciones son? Principalmente instituciones de persecución. Estamos persiguiendo y seguimos esforzándonos en perseguir el delito. Pero cuando uno persigue no tiene otra posibilidad que llegar segundo, y el delito nos va ganando permanentemente. Y invertimos un 90% en persecución del presupuesto público y solo un 10% en prevención. Y aquí, ¿qué tipo de prevención? Hay dos tipos. Uno es la reinserción, que es una prevención también, que es que las personas que nosotros conocemos que cometieron delitos, que podemos investigar qué fue lo que los llevó a cometer un delito y podemos tratarlas para evitar que cuando vuelvan a salir o cuando cumplan su condena, que puede ser en libertad también, no sigan cometiendo delitos. Y esos tratamientos existen, puede ser problemas con el alcohol, con la droga, incluso pensamiento antisocial, que son cosas que se pueden tratar con tratamientos psicológicos suficientemente bien hechos. Y esto es algo que otros países lo han cumplido y han tenido resultados. Y estamos hablando de los mismos recursos, solo que hay que distribuirlos de manera distinta. Exactamente. Y entonces irse desde la persecución hacia la reinserción a un lado y hacia la prevención lo más temprana posible en jóvenes, niños que concentran factores de riesgo, sin estigmatizar a nadie, pero sabemos que hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad de cometer delitos, como hijos de papás que estuvieron privados de libertad, deserción escolar, consumo problemático de alcohol y droga, y muchos de esos antecedentes ya los tenemos en el sistema público. Y por lo tanto podemos enfocarnos en población que concentra factores de riesgo y llegar con programas específicos.
esto se trata de un trabajo más bien de acupuntura que de pegarle al saco. No estamos pensando en que hay que solucionar, que sería muy bueno, dicho sea de paso, solucionar los problemas sociales globales, pero si queremos disminuir el delito, podemos concentrarnos en ciertos factores de riesgo, en población que concentra ciertos factores de riesgo, para implementar programas preventivos que inhiban o que prevengan que esa persona inicie una carrera delictual, que la protejan. Y eso también da muchos resultados. Entonces, es claro el cambio de enfoque que tenemos que hacer. Si queremos resultados distintos, hagamos las cosas de una manera distinta. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por entregarnos más detalles de este informe anual y esperemos entonces poder dar un informe distinto la próxima vez que nos reunamos. Que estén muy bien. Ojalá que sí. Muchas gracias a ustedes, Matilde. Bueno, y así nos despedimos de esta edición de Hoy es Noticia. Siga en nuestra sintonía. Ya llega Iván Carvajal con más informaciones.